Continuando con la unidad temática de comprensión escrita, hoy vamos a ver el significado de las palabras, la parte de vocabularios. Ok, ¿qué sería la semántica? Se le llama semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y las expresiones. Entonces, la semántica lingüística estudia la denotación y la connotación de las palabras. La denotación es el significado estable de la palabra tal y como está registrada en el diccionario. Entonces eso sería un significado denotativo, cuando es el significado que le da el diccionario. Y la connotación es un significado añadido por el hablante. Puede ser variable y subjetivo porque depende del contexto social y lingüístico. Entonces, estábamos diciendo, ¿verdad?, que la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras, que pueden ser denotativo y connotativo. Denotativo cuando se refiere al significado estable, como lo mencionan en el diccionario, y el connotativo, que es distinto según el contexto social o lingüístico. Además, el hablante le puede dar un significado variable, añadido o subjetivo. Las relaciones semánticas. Hay palabras que tienen distintos significados, pero suenan igual, se pronuncian igual o tienen la misma grafía, es decir, se escriben igual. Cuando la pronunciación de las palabras son iguales, se les llama palabras homófonas, o sea, son palabras homófonas cuando tienen la misma pronunciación, pero diferentes significados. Y cuando son iguales en la grafía, es decir, cuando se escriben igual pero significan diferentes cosas, son palabras homógrafas. La polisemia se origina cuando una palabra se escribe y se pronuncia igual pero tiene varios significados, como sería el caso que vemos aquí en imagen, ¿verdad? Tenemos el banco, que se está refiriendo a la entidad bancaria, y el banco que empleamos para tomar asiento. También carta, carta que empleamos para jugar, y carta que sería un medio de comunicación. Gato, que puede ser el animal, o gato que puede ser el instrumento mecánico, ¿verdad? El ratón, que es un elemento de la computadora, y el ratón del animalito, ¿verdad? Entonces, estas son palabras polisémicas. Se escriben y suenan igual, pero tienen significados diferentes. Entonces, una palabra que puede significar varias cosas es polisémica. La homonimia puede haber de dos tipos. Son palabras que pueden ser homófonas o homógrafas. Es decir, palabras que suenan igual, pero significan diferentes cosas, o palabras que se escriben igual, pero significan diferentes cosas. Bueno, un ejemplo sería de homófonas y homógrafas sería llama del animal y llama de la acción de llamar. Como ven, se escriben igual y suenan igual, pero se está refiriendo a cosas diferentes. Son palabras homónimas. Homonimia, ¿verdad? Después tengo coma, la palabra coma, que sería del signo de puntuación, y coma de comer. Entonces se escribe y suena igual, pero significan diferentes cosas. Esto también es un caso de homonimia. Y río, de masa de agua, y el verbo reír. Río, del verbo reír, es otro ejemplo de homonimia. Luego están las homófonas, que suenan igual, parecidas, pero se escriben diferentes. Por ejemplo, casa, del hogar, y casa, del verbo cazar. Hasta, que nos están indicando un límite, y hasta, que es el cuerno del animal. Ojear, que es la acción de cambiar de página, y ojear, de visualizar algo con detalle, ¿verdad? Ciervo del animal y ciervo
de servidor. La paronimia se da cuando hay algún tipo de parecido en la grafía o en la pronunciación de ciertas palabras que pueden llegar a tener incluso relación etimológica. Algunos ejemplos de ellos son abeja y oveja. Hay un cierto parecido en la pronunciación y en la grafía, pero solamente hay un parentesco. No significan nada, no significan lo mismo. Lo mismo carné y carne. También hay una paronimia aquí, hay un cierto parecido tanto en la escritura como en la pronunciación. Factura y fractura. En este caso también vemos que hay solamente una letra que es la R que le diferencia en la escritura y su pronunciación es bastante parecida. Otro ejemplo es niña y piña. La identidad de los significados. Bueno, cuando tenemos palabras, diferentes palabras que significan lo mismo, estamos ante una sinonimia. Algunos ejemplos de sinonimia son las palabras desplomarse, caerse, derrumbarse, entre otros, ¿verdad? Que son distintas palabras, pero todos están haciendo referencia a lo mismo, significan lo mismo. Al igual que lucha, pelea, batalla, contienda. Todas estas palabras se están refiriendo o tienen el mismo significado. Boda y matrimonio también son sinónimos, al igual que balón y pelota. Por otro lado tenemos la oposición de significado, que sería la antonimia, que se caracteriza porque las palabras tienen significados opuestos. Por ejemplo, muchos, pocos, son opuestos. Abierto y cerrado, reír y llorar, triste y contento, caliente y frío. Todos estos son antónimos. El campo semántico es un recurso de cohesión semántica que consiste en un conjunto o cadena de palabras que constituye una asociación por la proximidad de los significados o por la cercanía de la realidad que refiere. Por ejemplo, la palabra aeropuerto. El conjunto de palabras que tiene una cercanía o una proximidad o que se asocia a aeropuerto podría ser maleta, avión, piloto, entre otros. Y si quiero hallar el campo semántico de avión, algunas palabras que tienen una proximidad a esta palabra o está asociada a avión podría ser azafata, control de torre, aeropuerto, aterrizaje, piloto, copiloto, escalerilla, paracaídas, turbina, pasaporte, vuelo, comisario a bordo, entre otras palabras que forman su campo semántico. Luego tenemos la familia léxica, que son un conjunto de palabras que se forman a partir de la raíz o la palabra primitiva, como tenemos aquí el ejemplo, donde la raíz o la palabra primitiva es flor, y a partir de flor se obtienen las palabras florecer, florista, florero, florido, floral y florestería. Todas estas son familias léxicas, al igual que escritor, escrito y escritura. El campo léxico es un conjunto de palabras de distintas categorías gramaticales, como por ejemplo sustantivos, verbos, adjetivos, etc., pero que tienen un elemento de significado o están relacionados a un mismo tema. Por ejemplo, si nos referimos a personas con respecto a música, podríamos decir director, autor, compositor. Todas estas personas están referidas a la música. Y las acciones respecto a la música podríamos mencionar dirigir, afinar, componer. Todas estas acciones se refieren a la música. Entonces son todo partes del campo léxico de la música. El mecanismo de formación de palabras. Hay tres mecanismos de formación de palabras. La primera es la derivación, que se
trata de emplear prefijos o sufijos para crear nuevas palabras. A partir de una raíz o lexema, añadimos un prefijo y un sufijo y obtenemos una palabra nueva. Esa es lo que llamamos palabras derivadas. Entonces existen tres tipos de palabras derivadas. La primera es que teniendo una raíz o lexema se añade un prefijo que le antecede a esa raíz. Otro método sería teniendo la raíz o lexema de la palabra, le añado un prefijo y un sufijo. El prefijo le antecede y el sufijo le sucede. Es decir, prefijo va antes y sufijo después. Y conformo una nueva palabra que es una palabra derivada. Y el tercer método sería teniendo una raíz o lexema, le añado posteriormente al final un sufijo. La raíz o lexema nos da el significado primitivo de la palabra, que luego viene matizado por los distintos prefijos, que es la partícula que le antepone, y sufijo, la que se pospone. El conjunto de todas las palabras que se forman por derivación sería la familia léxica. Por ejemplo, aquí tenemos disponer. La raíz de esta palabra es pon. Yo al añadirle el prefijo dis y el sufijo er se forma la palabra disponer, que es una palabra derivada. El morfema es una partícula que está situada delante o detrás del lexema y que modifica su significado léxico. Permite agregar información que puede ser el género, el número, el tiempo, el modo o el aspecto y persona. Otro método de formación de palabra es por composición. La composición sería la unión de dos palabras para formar una nueva palabra que tiene un significado diferente. Por ejemplo, telaraña. Telaraña está compuesta por la composición de dos palabras, tela y araña. Ahora bien, cuando yo tengo una composición de palabras, esta nueva palabra por sí sola se rige a las reglas de ortografía que habíamos visto. Si alguna de estas palabras llevaba tilde, iba a perderla y la nueva palabra tenía que estar regida por por todas las leyes de ortografía que habíamos visto para las palabras agudas, llanas o graves y esdrújulas y sobreesdrújulas. Otra palabra compuesta sería lavavajillas. Está compuesta por la palabra lava y la vajilla. Entonces se formó una nueva palabra con un significado diferente a partir de dos palabras. Otros ejemplos serían portaminas, baloncesto y saltamontes. Para formar palabras compuestas nosotros podemos unir dos sustantivos, como en el ejemplo de aguafiestas. Podemos unir dos adjetivos, como es el ejemplo de azulgrana. Podemos también unir adjetivo con verbo, por ejemplo, bien vivir. A la vez podemos unir también dos verbos, como por ejemplo vaivén. Entonces, estas son las formas en las que yo puedo obtener palabras compuestas, uniendo estos diferentes tipos de palabras. También puedo unir un verbo con un sustantivo y formar palabras como por ejemplo lustrabota. El sustantivo botas con el verbo lustra, lustrabotas. Otro ejemplo sería de composición de palabra es la unión de sustantivos con adjetivos. Por ejemplo, aguardiente. Otra forma de formar una palabra compuesta uniendo dos adjetivos, como por ejemplo la palabra malcriado. Y también mediante la preposición con un verbo, por ejemplo, anteponer. Contraste u oposición. Si semánticamente las palabras no constituyen una nueva palabra, una nueva unidad, sino que está señalando un contraste, una oposición y se está empleando un guión, entonces como por ejemplo el ejemplo del Tratado Ruso-Germánico, cuerpo técnico administrativo, lecciones teóricos prácticos, entonces aquí
Cada elemento de forma independiente va a mantener su tilde de manera independiente. Es decir, las palabras no se juntan, simplemente se separan por un guión y forman un contraste y cada palabra se lo estudia como palabra independiente cuando se desea aplicar las reglas de tilde. Y finalmente tenemos la parasíntesis, que es la formación de la palabra en la cual interviene simultáneamente la derivación y la composición. Entonces, algunas palabras parasintéticas serían por Dios cero, pica pedrero, siete mesino, endomingada, acaudalar y emparedado. Entonces aquí estamos empleando simultáneamente composición y también derivación. Por ejemplo, aquí en pica pedrero, pica es una palabra, pedrero viene de piedra, ¿verdad? Entonces pedrero se formó mediante derivación, que viene de piedra y se le agregó el sufijo ero. Y pica es una palabra, pedrero es otra, entonces aquí hay una composición. Entonces en esta palabra pica pedrero se empleó en forma combinada la derivación y la composición, al igual que siete mesino. Mesino es por derivación, su lexema sería mes y su sufijo ino, entonces mesino. Y siete es una palabra que se unió a mesino, entonces se formó siete mesino mediante el empleo de la derivación y la composición en forma simultánea. Y se formó así una palabra parasintética. ¿De dónde vienen las palabras de una lengua? Bueno, cada lengua va evolucionando poco a poco y a veces sufre ya grandes transformaciones y eso da origen a nuevas lenguas. Y eso fue lo que ocurrió con el latín, que luego se fue transformando en portugués, en castellano, en catalán, en italiano, entre otros. Por eso es que se les llama lengua neolatina. Entonces nuestra lengua deriva del latín y el léxico de nuestra lengua está formada un 70% de lenguas latinas heredadas de lengua latina y el otro 30% lo tomamos de otros idiomas como el inglés, italiano y demás. Bueno, vamos a ver algunas palabras que tomamos de otros idiomas. Del inglés, por ejemplo, tomamos la palabra fútbol, club, golf, tenis, entre otros. Del alemán tomamos palabras como guerra, rico, orgullo, blanco, fresco, entre otras palabras. Del francés tomamos palabras como jardín, sale, carne, garaje, avión. Del italiano la palabra piano, escopeta, piloto. Del árabe tomamos palabras como alfombra, aljibre, almacén, ajedrez. Del griego palabras como guitarra, golfo, teléfono, entre otros. Y del guaraní, ñandutí, ñandú, mandioca, provienen todos del guaraní. Entonces nuestro idioma ya es una mezcla de palabras que fuimos tomando de distintos idiomas. Y se fue transformando hasta obtener la lengua que hoy tenemos. Vamos a estudiar un poco lo que serían los hiperónimos. El hiperónimo es una palabra que está englobando el significado de otras. Entonces es una palabra que expresa de manera general algo a lo cual queremos referirnos. Por ejemplo, la palabra deportes. Deporte es una palabra general que está englobando a palabras como fútbol, tenis, natación, gimnasia, golf. Entonces, la palabra deporte sería hiperónimo de fútbol, tenis, natación, gimnasia y golf porque le engloba todas esas palabras. Luego tenemos los hipónimos, que son palabras que tienen un significado más específico,
que el de otra que le está englobando. Por ejemplo, las palabras que habíamos mencionado, ¿verdad? Fútbol, tenis, natación, golf, gimnasia, todo esto son hipónimos de la palabra deporte. ¿Por qué? Porque son algo más específico de la palabra deportes. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Hiper significa súper grande, algo excesivo, algo superior. Entonces si hablamos de hiperónimos, estamos hablando de algo que engloba a conceptos más, a muchos conceptos, ¿verdad? A muchas palabras. Está englobando a otras palabras. Sin embargo, hipo significa lo contrario, un prefijo que está significando algo inferior o más chico. Entonces, si decimos hipónimo, nos estamos refiriendo a algo más específico. En ocasiones vamos a encontrarnos con palabras que pueden llegar a ser hiperónimos e hipónimos a la vez, como por ejemplo la palabra fruta. Fruta es un hipónimo de alimento. ¿Por qué? Porque fruta es algo específico. Alimento está englobando a fruta, a pastas, a todo lo que quieras, ¿verdad? Entonces, con respecto a alimento, fruta es un hipónimo de esa palabra, de alimento. Pero la palabra fruta es un hiperónimo que engloba otras palabras como pera, manzana, naranja, frutilla, todas las demás frutas que quieran imaginarse, ¿verdad? Entonces, fruta es hipónima de alimento, pero es hiperónimo de pera, plátano y demás, ¿verdad? Entonces, fruta es un hipónimo de alimento, pero es un, un hiperónimo de las palabras como pera, plátano y demás. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio que me pide indicar si estos tienen significados denotativos o connotativos. Y el primer ejemplo me dice, el gobierno está con las manos atadas. Aquí esta expresión está hablando en modo, se está refiriendo a un contexto en el cual el gobierno por alguna razón no está pudiendo actuar. Entonces dice que está con las manos atadas. En realidad, este tendría un significado connotativo. Recordemos que denotativo es tal y cual como está en el diccionario y connotativo es un significado que está referido al contexto en el cual estamos hablando y que puede tener un significado añadido. Entonces este tiene un significado connotativo. Se ensució las manos. Bueno, si es que se está refiriendo a alguien que tocó algo y por eso tiene la mano sucia, entonces sería denotativo. Pero si por ejemplo se trata de algo, de alguien que hizo un acto indebido y por eso se está diciendo en ese contexto de que se ensució las manos, tendría un significado connotativo. Entonces vamos a suponer que ahora se está refiriendo a alguien que tocó algo y se ensució la mano. Entonces en ese caso tenía un significado denotativo. Tus comentarios son puras piedras. Es como cuando le das siempre algunos comentarios que solamente significan obstáculos o algo negativo. Entonces, tus comentarios son puras piedras, se está refiriendo a eso y es contextual, entonces es un significado connotativo. Esa playa tiene muchas piedras. Aquí, sin embargo, estamos hablando de forma denotativa, ¿verdad? Le flecharon el corazón. Esto hace referencia, ¿verdad?, a una persona que está enamorada, ¿verdad? Claro que no se le va a agarrar y meter una flecha en el corazón, ¿verdad? No se está refiriendo a eso, sino que es un significado contextual que está haciendo referencia a alguien que se enamoró. Entonces esto sería un significado connotativo.
Bueno, aquí tenemos otro pequeño ejercicio y nos pide que escribamos la relación semántica que se establece entre las siguientes palabras que están en negrita. En la primera expresión dice, tu primo es un loco. Y al lado, él es orate. Bueno, las palabras que están en negrita son loco y orate. La palabra orate hace referencia a personas que tienen algún trastorno, una perturbación de sus facultades mentales. Entonces, básicamente, loco y orate son sinónimos. Entonces, la relación que existe aquí sería la sinonimia. Luego tenemos, dice, viajó a la sierra. Sierra es la palabra que está en negrita. Y vendió su sierra. Si nos fijamos en la primera expresión, vendió su sierra, se está refiriendo a que viajó a la sierra, cuando dice que viajó a la sierra, se está refiriendo a la sierra, que es el conjunto de montañas. Sin embargo, cuando dice vendió su sierra, se está refiriendo a su herramienta. Entonces, una palabra que se escribe y suena igual, pero que significa diferentes cosas. Estaríamos entonces ante un caso de homonimia. Luego tenemos otro ejemplo que dice, otro ejercicio que nos dice, coge el bate. La palabra en negrita es bate, con B larga. Y luego dice, el bate fue reconocido. Bate con B corta. La palabra bate con B largas está refiriéndose a un bastón de madera, ¿verdad? Coge el bate. Ahora, el bate fue reconocido, bate con B corta, es la expresión que se usa para referirse a un adivino, a un mago, entonces algo relacionado a eso, ¿verdad? Bate entonces significa mago, adivino o maestro o esas cosas. Entonces aquí son palabras que suenan iguales, se escriben diferentes y significan totalmente otra cosa. Entonces tendríamos también un caso de homonimia. Y serían homófonas, suenan iguales. En el caso anterior, sierras son homófonas y homógrafas a la vez. Luego tenemos otro ejemplo y dice, la llama escupió al niño y llama a tu tío. En el primer caso, la llama hace referencia al animal, ¿verdad? Y en el segundo caso, llama a tu tío hace referencia a la acción de llamar. Entonces son palabras que suenan y que se escriben igual pero con significado diferente. Entonces sería el caso igual al caso de este ejemplo que vimos acá, una homonimia que es tanto homófona como homógrafa.